¿Qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al resumen de la lección 1 y 2 correspondientes a la primera unidad de nuestro curso de religión para octavo básico. En esta primera unidad nos vamos a introducir en el concepto de cristianismo. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Para introducirnos al concepto de cristianismo, en la primera lección hemos formulado la pregunta: ¿qué entendemos por religión cristiana? Nuestro objetivo consiste en conceptualizar la noción de cristianismo en el contexto de las diversas religiones, de modo que podamos definir qué es una religión cristiana. En primer lugar, debemos considerar qué es lo que entendemos por religión. Nuestro punto de partida, nos invita a considerar el fenómeno religioso a través de tres fuentes principales. En primer lugar, tenemos las experiencias que hemos vivido, las diferentes vivencias con las que contamos y que determinan qué comprendemos por religión. Cada uno ha experimentado algo de manera práctica respecto a la religión, y esto determina en gran medida cómo nos acercamos a ella, cuáles son nuestros preconceptos respecto a ella y también cómo la vamos a entender cuando interactuamos con otras personas. En segundo lugar, tenemos los significados que atribuimos a la religión. Esto nos señala lo que otros dicen que es la religión, las prácticas culturales que hemos presenciado y los énfasis que a través de testimonios de terceros podemos reconocer en torno a la religión. En tercer lugar, tenemos las definiciones sobre lo que es la religión. Y aquí nos enfrentamos al acuerdo social que define, que entrega un término específico de qué es la religión y se presenta como un acceso cultural consensuado sobre lo que es la religión desde distintas perspectivas o modos de acceso según disciplinas específicas. Ahora bien, si atendemos a la etimología de la palabra religión, encontramos dos interpretaciones clásicas que determinan cómo podemos comprender la religión y las prácticas que se dan en ella. Por una parte, tenemos la etimología que nos ofrece Cicerón, quien dice que religión viene de la palabra o del compuesto relegere, que significa volver a leer. Esta interpretación señala que las prácticas religiosas son una constante lectura, una atención atenta a las palabras y letras que están contenidas en la práctica religiosa. Se trata de que la persona justa, el creyente justo, es aquel que lee y cumple lo que está escrito, ya que eso es un compromiso con Dios, los dioses o la divinidad, y por tanto es lo que constituye su relación con él. Por otra parte, Lactancio nos dice que religión viene del compuesto religare, que señala estar ligado, atado a algo que lo sostiene. Esta interpretación señala aquel sentimiento de dependencia hacia algo superior que sostiene la vida humana, que le da sentido y es la fuente de toda la existencia. Por tanto, la persona religiosa es aquella que se entrega de manera devota a ese origen que lo sostiene, se relaciona con él y mantiene una íntima comunión con él. Con estos conceptos nos podemos acercar a una definición más precisa de lo que es una religión cristiana. Si bien, en general, hay muchas religiones, y estas varían según su lugar, cultura, procedencia, tiempo, ellas tienen elementos comunes que las caracterizan. Y ahora, de manera particular,
dentro de lo que son las religiones cristianas, también hay un elemento común, hay creencias que son básicas para que éstas se puedan considerar como tal. Una creencia central dentro del cristianismo es que Jesús es el Cristo y es, por tanto, el mismo Dios hecho hombre que ha venido a la tierra para salvarnos. Si bien el cristianismo es una religión monoteísta, lo que significa que cree en un único y verdadero Dios, entiende que ese Dios se ha hecho hombre para salvarnos y para comunicar el amor que ha tenido hacia toda la raza humana. Esto es lo que tienen en común las diferentes religiones cristianas y que, pese a sus diferencias, las identifica como tales. En la segunda lección queremos profundizar y por eso formulamos la pregunta: ¿qué es el cristianismo? Nuestro objetivo consiste en identificar las características básicas de la religión cristiana, en especial relación con la religión judía, donde tiene su origen. En primer lugar, debemos considerar que el cristianismo nace en un contexto judío. De hecho, toma gran parte de sus conceptos, de sus ideas, de su mitología, desde la religión judía. Pues bien, la religión judía afirma la firme creencia de que hay un solo Dios y que además este Dios va a enviar un Mesías, un ungido, un Cristos, que será el líder de Israel y que restaurará un reinado prometido, eterno, próspero. Esta promesa está contenida en sus textos sagrados y es lo que motiva su esperanza. La esperanza de que este Mesías algún día va a llegar y va a traer la gloria al pueblo de Israel. Un elemento que caracteriza al judaísmo es que es una religión que no solamente tiene prácticas religiosas, sino que además se constituye en íntima relación con sus tradiciones, su cultura, su nación. O sea, la religión judía requiere una íntima comunión de todas estas dimensiones y, por tanto, basa su pertenencia también en elementos biológicos como la descendencia, la sangre. Por otra parte, un concepto muy relevante en esta religión es el de su devoción a Jerusalén, aquella tierra santa que fue prometida a sus ancestros y a la que ellos esperan volver a habitar algún día y desde donde presidirán su reinado. Por su parte, el cristianismo surge en esta religión judía y tiene las bases de esta religión, ya que es una derivación del judaísmo, aun cuando sus principios, sus conceptos se vean actualizados. Por ejemplo, se basa en los textos sagrados, que son sagrados también para el judaísmo, y desde donde obtiene la promesa de un Mesías. Efectivamente, en el cristianismo está la creencia de que ese Mesías ha llegado, que ese Mesías es Jesús de Nazaret y por tanto es Él el ungido, el Cristos, que viene a traer la gloria de Dios. Pero la diferencia está en la comprensión de esta misión del Mesías, donde los cristianos creen que el Mesías no es un líder terrenal, sino que más bien vino para salvarnos del pecado y para traer el reino de Dios. Por eso que consideran que el mensaje de este Mesías, de Jesús de Nazaret, el Cristo, no fue entendido por los judíos y por eso ellos lo rechazaron. De ahí que los seguidores de Jesús de Nazaret se dedicaran a compartir su mensaje a personas que no eran judías, fueran a los llamados gentiles
o sea, extranjeros que no son parte del pueblo de Israel, y ahí compartieran la buena noticia, el mensaje salvador que Jesús les había comunicado. Y es así que ellos reciben por primera vez la denominación de cristianos cuando visitan Antioquía y mediante su predicación son reconocidos como tales. Este ha sido el resumen de las 2 primeras lecciones de la primera unidad. Espero les haya gustado y les haya servido. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para así apoyar el canal y que podamos crecer como comunidad apasionada por el saber. Les deseo una excelente semana a todos ustedes. Adiós.